En el contexto de la conmemoración de los 40 años del golpe militar de 1973, la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Chile ha convocado a un panel que combina las perspectivas de la historia, la sociología y la teología, como la de las generaciones actuales y las que vivieron el 11 de septiembre del 73, para ofrecer una reflexión que intente responder la pregunta que todo educador confronta, que la sociedad chilena todavía confronta, acerca de cómo educar sobre el evento y la dictadura que le siguió. A diferencia de otros países que han sufrido tragedias como la que conmemoramos, Chile aún no logra elaborar un relato común y compartido que dé sentido y reparación a quienes estuvieron involucrados y en especial a quienes fueron víctimas de la violencia sistemática. Más allá de ellos, la pregunta fundamental que nos convoca apunta no a los actores y testigos de esa época, que incluye a 4 de los 5 que componemos esta mesa, sino a las nuevas generaciones, la actual y las que vienen. ¿Qué enseñar acerca de la tragedia y el horror? De su génesis, de su realización, de sus secuelas. Hannah Arendt, una filósofa política mayor del siglo XX, judía, que escapó del nazismo en su Alemania natal, subraya en su obra cumbre, La condición humana, el hecho enorme de la natalidad y del poder comenzar de nuevo, inscrito en cada generación. La educación es inseparable de esta posibilidad, reabierta cada vez. ¿Cómo llenar tal posibilidad en el diálogo intergeneracional que es la educación? Es la interrogante que hemos planteado a nuestros invitados. En el Antiguo Testamento, en 2 de sus libros, en Jeremías y en Ezequiel, se cita el proverbio: los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos se destemplan. ¿Cómo hacer en educación? ¿Cómo hacer en nuestra sociedad para que las uvas agrias que comió mi generación no destemplen los dientes de los que vienen? Yo creo que justamente el espacio que se abre acá es muy significativo. En primer lugar, a 40 años del golpe de Estado, a solo un día de él, a 5 días de que por primera vez la Universidad Católica abre un espacio de reconocimiento también a quienes murieron y quienes fueron también detenidos, desaparecidos por la dictadura de esta comunidad universitaria, 28 estudiantes. Por otro lado, también en un contexto país que yo creo que justamente todos hemos observado y todos hemos sido parte también de cómo una ciudadanía se ha movilizado por cambiar muchas de las estructuras que todavía imperan, impuestas a sangre y fuego de esa dictadura. Y por último también el que una facultad abra estos espacios de discusión, que justamente es algo que yo creo que le hacía mucha falta a la universidad, de que no solo fuesen iniciativas de los estudiantes, de algunos profesores en particular, sino que se abran espacios como facultad y como concepción de universidad a discutir estos temas, que justamente eso nos permite poder construir futuro. Yo creo que también de este auditorio hay distintas maneras en cómo hemos aprendido de la dictadura. Yo creo que mucho aprendimos de unos libros de historia que trataban la dictadura de una manera quizá un poco más superficial, en sexto básico, después en tercero medio, con un poco mayor de profundidad. Hay otros que hemos leído algunos textos, visto algunos documentales, y también los que contamos con familiares que finalmente vivieron la tortura o que también la pérdida de familiares cercanos. También eso nos ha llegado desde su relato. Y yo creo que eso es un punto inicial que no podemos desconocer, que yo creo es cómo hoy día distintas personas vivencian distintas historias respecto al mismo golpe. Yo creo que en estos últimos días también hemos visto en el espacio público distintas todavía discusiones sobre cómo fue el golpe. El año pasado o antepasado, personas diciendo que no era un golpe, o sea, no era una dictadura, sino era un régimen militar, buscando cambiar en eso las palabras de historia también de los libros que nosotros teníamos. Pero yo creo que justamente lo que acá se está buscando cambiar
es ese discurso hegemónico que yo creo que ha gobernado Chile quizá en los últimos 40 años, de entender que el pasado es pasado y que cada cierto tiempo tenemos que abrir un poco la herida, buscar sanar algunas cosas, pero no entenderlo quizás como un conflicto presente que todavía vivimos en el país. Y yo creo que ahí los estudiantes, y no solo los estudiantes, sino también muchas organizaciones sociales, hemos sido muy enfáticos que cuando vivimos, por ejemplo, nuestra vulneración de derechos en la educación, en las pensiones, en la vivienda, en el agua, en distintos aspectos, en la segregación urbana, en cómo vivimos y qué vivimos, también se está viviendo ese conflicto que ha gobernado Chile estos 40 años, y yo creo que ahí la invitación es cómo no lo desconocemos si no sabemos vivir y convivir con él. Y también cómo ese pasado lo entendemos en un presente, y desde ese presente podemos empezar a construir futuro. De que a 40 años es momento también de construir un nuevo ciclo. Y no solo buscar esa conciliación, que claramente es necesaria, sino, como dije en un inicio, el saber reconocer este conflicto que está muy latente en Chile y cómo desde esa manera, desde la democracia, desde la verdad, podemos construir realmente una sociedad donde nos respetemos, toleremos, pero no desconozcamos finalmente la historia que hemos vivido como país. Que es parte de la historia el conflicto social que hubo en ese momento, la no existencia de diálogo, la polarización que existió, los problemas económicos que también se generaron, y no haber podido lograr quizá acuerdos mínimos de democracia más transversales entre distintos aspectos, ya sea por quizá un ánimo de la derecha y también algunos sectores como parte de la democracia cristiana en bloquear ciertas reformas profundas que se querían realizar, o también el quizás de un lado también de la OP de no tener las mayorías necesarias quizás para poder realizar transformaciones tan profundas. Pero justamente lo que no es parte de la historia es decir que el golpe de Estado no es una dictadura, sino tratarla como un pronunciamiento militar, o no decir también decir que la dictadura es un régimen, el desconocer que fueron más de 30.000 personas las que fueron torturadas, el desconocer también que fueron más de 3.000 personas los ejecutados políticos detenidos desaparecidos, y el obviar la implantación de este modelo político, económico y social neoliberal que hasta el día de hoy vivimos sus consecuencias. Entonces, en ese sentido, yo creo la invitación es ver cómo esa historia hoy día la vivimos, la reconocemos y buscamos construir un futuro, un presente, también reconociendo la realidad que estamos viendo como país. El entender quizás una visión amplia sobre los hechos históricos, no solo desde el punto de vista político, sino también ampliar un poco la concepción a lo cotidiano, a lo político, a lo social y cultural y económico, entre otras cosas, de lo que generó esa tensión, de lo que ha generado finalmente un análisis y discusión en todo este tiempo respecto a lo que fue el golpe de Estado. Y ahí yo creo que unas palabras de un profesor de esta facultad, o sea, de historia, de Claudio Rolle, que en una entrevista decía: la historia es interpretación, tenemos que trabajar las versiones y estudiarlas para tener personas más libres y capaces de respetarse. Yo creo que es que no tenemos la capacidad también de situarnos en el contexto y de poder entender desde el torturador hasta quien también luchaba por cambiar el mundo a un mundo más justo. Yo creo que justamente carecemos desde la visión de cómo podemos entender la historia. Y ahí quien enseña, yo creo, no puede pretender el tener una neutralidad absoluta, el entender que no quizás tiene que tener una neutralidad comprometida o también asumir un rol, pero no entendiéndose como un dueño de una verdad, sino justamente como un facilitador, como un profesor que presenta, que promueve esta discusión, que manifiesta en un momento oportuno su opinión, pero siempre planteando interrogantes, siempre planteando preguntas, para entender que justamente acá lo que estamos buscando desarrollar no solamente el, como se podría decir, absorber un currículum, sino el formar ciudadanía, el entender el desarrollo de una persona integralmente, de sujetos críticos y que pueden reconocer esa historia para poder construir una nueva historia. El no entender una reconciliación como una negociación, como el buscar solucionar un conflicto superficialmente, obligando, forzando perdón, que es algo que yo creo que está muy de moda últimamente y que claramente es positivo y necesario pedir perdón. Pero justamente no podemos contentarnos en basarlo en solo eso, sino buscar también hechos concretos que cambien esta realidad. Y ahí, como decía anteriormente, el reconocer este continuo conflicto que estamos viviendo, de un Chile complejo, no un Chile que se reduce solamente a momentos históricos alejados de la realidad que estamos viendo,
Como también se entiende, por ejemplo, en el Museo de Historia Nacional, que quienes han ido, yo creo, se ve muy reflejado en cómo nuestra historia, por ejemplo, los pueblos originarios, se ve centrada en una salita chica, de, yo creo, no sé, más chica que ese espacio donde está la cámara. Y sala siguiente está la época de la conquista, que es una sala más grande que esta. Y que los pueblos originarios son destinados a un trun, a un poncho, y no realmente a reconocer parte de nuestra historia, que justamente es la esencia frente a la cual estamos construyendo presente y también estamos vivenciando con futuro. Es lo que pasó el día jueves en esta universidad, que como dije en un principio, por primera vez la universidad le hizo un reconocimiento a quienes murieron y fueron ejecutados o desaparecieron de la comunidad universitaria. Fueron 28 compañeros del DUOC y de la universidad que ya no existen en esta universidad, pero justamente desde el jueves yo creo que están más presentes que nunca. Y entendemos que lo que pasó durante toda esa época fue la desaparición de su cuerpo, pero hoy día la vida está latente acá. Este acto generó mucho anticuerpo en dos sectores. Un sector más conservador, que no quería sanar estas heridas, que no quería abrir estas heridas que tenemos como universidad, y plantean, por ejemplo, cosas tan absurdas y tan no hay palabras ni siquiera, porque, por ejemplo, un comentario que a mí me llegó era decir, ¿qué pasa con un estudiante si que vuelve a aparecer un estudiante y tiene este título póstumo? La universidad le va a prestar el peso para que pueda ejercer como egresado a esta universidad. O sea, a ese nivel se llegó a generar el odio en esta universidad. Pero por otro lado, otros sectores también decían que amarillo el acto. ¿Cómo la universidad va a hacer esto si no es capaz de reconocer la complicidad que tuvo durante la dictadura en el sentido de omitir ciertos aspectos? La Universidad Católica de Temuco, por ejemplo, entregar también listado de los estudiantes. O por otro lado, también lo que hicieron muchos egresados a esta universidad, y la universidad no ha hecho una autocrítica en eso, o ver por lo menos, ver cómo podemos construir un país distinto, en cuanto a que esta universidad salió del sistema económico y el sistema político que actualmente nos rige en una constitución, ideada por Jaime Guzmán en parte, y también un sistema económico ideado en gran parte por el ladrillo que también salió de esta universidad. La discusión sobre el tema de los 40 años del golpe tiene un poco que ver también de cómo vemos y qué tenemos que decir al respecto. ¿Qué decir? En primer lugar, yo planteo la idea de que mientras el debate sea algo vivo en torno a las circunstancias del golpe y al golpe mismo, no va a haber jamás una sola versión. Y creo que así tiene que ser. Yo defiendo esa idea de la pluralidad de versiones que tiene que haber sobre este hecho. Ahora, las versiones tienen que tener también como un mínimo común denominador, por otro lado. Eso sí, yo también estaría de acuerdo que hay una cantidad mínima. Porque si se impone una sola versión, llegamos como al mismo cuento, que esta es lo que hay que decir, esto es lo que hay que hablar, en fin, aprenderse a la memoria, a lo mejor podemos hacer un resumen con instrucciones, etcétera. Puede ser algo mismo. Puede ser que tengamos una versión por una razón distinta, porque los desgarros, las polémicas, las divisiones, en un momento dejen de importar. Muchos grandes conflictos que han azotado a la humanidad terminan no porque la gente diga, este tenía la razón, o el de acá, o hagamos una síntesis, sino porque en el paso de una generación a otra, la gente se olvida por qué está luchando. Puede ser positivo, puede ser negativo, no sé. Proust lo plantea esto de cómo dos ancianos se encuentran, se vuelven a hacer la amistad, porque en el fondo se olvidaron porque habían luchado amargamente 40 años antes o 50 años antes. Esta idea la saqué una vez un historiador sobre el fin de los conflictos entre la cristiandad en Europa, un capítulo largo de siglos que debe avergonzar a los cristianos, la lucha entre católicos y protestantes. Planteaba la teoría de que en un momento dado, en el siglo XVIII, el paso de una generación a otra, la gente se olvidó de la razón del conflicto. Esto es bueno, es malo, es una falta de comprensión. Podemos aprender todo de la historia, es también un asunto bien complicado. Creo que haberse olvidado las razones del conflicto ayudó a la paz en Irlanda, por ejemplo, en la paz contemporánea, la rendición del IRA. El IRA del siglo XX se hizo marxista para seguir luchando, pero eso poco tenía que ver con el catolicismo en Irlanda. Y ahora hacen la paz y son todos amigos. No sé si es
es un ejemplo a seguir o es hipocresía. Gente mandó matarse mutuamente, ahora son amigos, los líderes protestantes y el líder católico. Son cosas, en fin, confusas que pasan en el escenario de la historia, y siempre, mientras seamos seres históricos, vamos a estar azotados por esta confusión. Diego, lo siento, yo también participé en la discusión sobre el régimen militar o dictadura, me tocó participar en la televisión, y yo defendí el de régimen militar. ¿Por qué? ¿Bajo qué idea? Y aquí voy a plantear. Porque todo régimen militar es una dictadura, y cuando se puede usar indistintamente, por cierto, pero cuando se quiere decir dictadura, se quiere decir, bueno, de repente estábamos todos en paz y un grupo de milicos borrachos se les ocurrió tomarse el poder y empezaron a matar. Yo dije, no, eso no fue la historia de Chile. Y cuando se viene automáticamente, régimen militar ayuda a pensar. A lo mejor bajo régimen militar podemos decir algo anodino, entonces sería peligroso. O sea, hay un problema, las palabras tienen un contexto y tienen que ir acompañadas de un debate, de una explicación, de una ilustración. Ahí estoy de acuerdo que podría dar lo mismo dictadura o régimen militar. Y en cuanto a las versiones, es razonable que mientras dure esta parte viva de la discusión, los padres, apoderados, muchos profesores sientan que ellos tienen derecho a pasar su propia versión de lo que, de lo que es. La ciencia o las disciplinas no se constituyen en valores ni en valoración, esas vienen de fuera de la disciplina. Es así, pasa en torno a la razón y al humano. Por eso, a continuación, voy a explicar qué elementos tiene que tener un manual, el manual que yo escribiría. Ya mis hijos salieron de la universidad, pero en algunos días voy a ser abuelo por primera vez, así que esto lo dedico a mi nieto, que está por nacer. En primer lugar, yo diría la importancia de la idea de república, la idea de república y de lo que yo llamo la república de la civilización moderna, que está en el llamado modelo occidental. No me voy a detener aquí, considero por eso, pero aparece un tipo de república y que fuera de ese espacio de esa república, la república democrática, pluripartidista, donde hay distinción Estado y sociedad, en fin, ese espacio, en otras épocas pudo haber florecido la civilización. Hoy día la civilización tiene que ver con esa república, y el primer valor tiene que decir eso. En segundo lugar, que el siglo XX fue el siglo, yo lo llamo, siguiendo la conceptuación de un amigo argentino, el siglo de la crisis ideológica mundial. ¿A dónde vamos? ¿Qué queremos? ¿Qué alternativa queremos? La política mundial y la política local tuvieron que ver con eso. Y nuestro país fue el país de América Latina que más asumió estos lenguajes universales, al menos las formas, para explicar su posición ante el mundo y explicar las alternativas. Esa es una característica de la historia chilena en el siglo XX. En Chile, la izquierda en algún momento en un proceso se identificó con los modelos totalitarios. Claro, usaba los medios constitucionales en Chile, pero identificaba para transformarlo caminar hacia los modelos totalitarios. Yo creo todavía en esta nomenclatura totalitario, autoritario y democracia, creo que sirve para entender algunas diferencias y sigue siéndolo, si bien hoy día es dudoso que existan todavía exactamente el modelo totalitario. Pero este arco ideológico se dio en Chile. Después, otro elemento importante para entender es que, si bien había, como podemos llamar, una doctrina democrática, también la evaluación de lo que eran las dictaduras no es la evaluación que hay hoy día. A mediados de siglo no era algo tan negativo el concepto de dictadura proletariado. Yo escuché de mi familia que el único dictador bueno era Franco. Ya sería divertido decirlo, paradojal, pero eso era un decir. Había otra evaluación distinta, o sea, como la ecuación en torno a lo que es correcto y lo que es incorrecto en política era a mediados de siglo diferente a la que es nuestra, a la que es nuestra en nuestros días. La época de la Unidad Popular, ¿cómo tendrá que aparecer en este manual? Creo que sí, hay que destacar las elecciones de 1970, los intentos para que nos asumiera Allende, en el aspecto en votación, el sólido bloque
tenía Allende entre un tercio, un 40% en un momento, el 51% en abril del 71, pero que siempre se mantuvo en torno a un 40%, un poco más de las elecciones. Eso es importante, una parte del país se sintió identificada, inmovilizada. Pero también la polarización, que la movilización tenía un carácter de poner a la sociedad amigo y enemigo. Y una violencia, claro, comparada con la que viene después del 11 de septiembre, después del golpe, es 0,1, pero comparada con la que había habido en la década anterior en Chile es bastante. O sea, hay un cambio cualitativo en ese momento en los espíritus, si bien, claro, nada se puede comparar con la que vino después. Y después también es muy clave también decir qué quería la Unidad Popular, porque la Unidad Popular era un proceso, ellos mismos decimos estamos en una transición, un manual tiene que explicar y a dónde iba y qué quería. Mi tesis es que su modelo tenía 3 concreciones: la Unión Soviética, Cuba, la Cuba de Castro y la República Democrática Alemana, la Alemania Oriental, la Alemania comunista, que llegó en tercer lugar más al final. Alguien que decía esto me criticaba, me decía, mire, eso viene después del 73, pero yo por mi investigación me he dado cuenta que es antes también. Pero en fin, eso podría decirse, podría discutirse. Y en todo caso, de que no es un gobierno que pueda ser analizado en torno a la racionalidad de lo que hacía, sino que a dónde iba, qué quería. Ese es un tema importante que tiene que verse. Y que la oposición también, para sobrevivir, tuvo que movilizarse. Al movilizarse adopta un estilo político que no es el estilo político de la democracia. Creo que esto es bastante fundamental, que dijeran lo que dijeran los líderes. Hay una movilización social en la oposición que corresponde a diversos grupos sociales. La idea de las élites contra el pueblo me parece, a cualquier análisis de sociología electoral no nos permitiría en absoluto decir eso. Pero en fin, de todas maneras, hay diversos grupos sociales, hay una correlación también entre clase alta y clase baja, etcétera, de la base de la pirámide, los sectores altos, que algo tiene que ver con izquierda-derecha, pero no es absoluta, y ese no ser absoluto es muy decisivo. Porque también algunos sectores en torno al régimen lo encauzaron de determinada manera. Por ejemplo, Jorge Alessandri, yo tengo muchas críticas a Jorge Alessandri, pero a la medida que salen los documentos, han salido los documentos, muestra cómo él iba caminando. No le hicieron caso, pero al final eso, sumado a otras voluntades, lograron encauzar las cosas de alguna manera en la disolución de la DINA, en comprometerse con una constitución. Claro, sé que un paso hoy día parece tímido, parece nada, pero en su momento era algo. Hay que verlas también las cosas en un contexto. Y sobre todo la convergencia que hubo en la década de los 80, por razones sublimes y razones bajas, probablemente, como es todo el ser histórico, es así. Una mezcla y mezcolanza de estas razones y de estas convicciones. Hay esta convergencia en la década de los 80 que tiene algunas razones internas chilenas, las protestas, pero también el susto de una parte de la población a las protestas. Esta parte de la población no era lo que se dice el Vitacura, Las Condes nomás, sino que también eso era detectable en otras zonas, pero el deseo de cambio y de permanencia, importante, y que fue un tema en torno al plebiscito, la caída del muro de Berlín, como símbolo de una transformación en la izquierda chilena muy fundamental para crear el Chile nuevo, el cansancio, la crisis intelectual del marxismo en Europa occidental, y que con eso paralelamente el régimen de Pinochet se quedó sin el enemigo, porque como dice Castro, sin el enemigo no somos nada, necesitamos el enemigo. Y con la caída del enemigo cae eso. El acuerdo nacional para mí es el gran tema. Y creo que me queda nada más que 1 minuto y medio. Yo, digamos, creo que se abre a este nuevo Chile complejo que tenemos, que me atrevo a decir que en muchos índices, no en todos, pero en muchos índices que son importantes de lo que puede hacer la política, desde 1900 en adelante, el mejor Chile. En lo que pide la gente, salen a la calle y compara con el resto del Chile, el Chile del 90 en adelante, el mejor Chile que ha habido. Eso se puede defender. Hay otras cosas que uno echa de menos, que estaban en el Chile antiguo, estaban de otras maneras. Un amigo mío me mostraba la fiesta de la primavera en Chiloé en la década del 40 y del 50, y uno sentía una organización social más viva que la que hay ahora. No quiero caer en lugares comunes, pero ahora lo que uno ve en torno a los malls, pero en fin, ese era otro Chile distinto, en Chiloé, en Castro, en Ancud, en los años 40,
en la década del 50, en fin, cosas así. Pero en general yo creo que este Chile en muchos sentidos es mejor. Creo que es importante el conjunto de cosas que está haciendo tardíamente, lentamente, pero que la está haciendo una universidad que fue cómplice de la dictadura y del régimen militar, y que fue la universidad del régimen militar, guste o no guste, independientemente que hubiera sectores libres dentro de ella, y que hubiera una cierta disidencia. Pero lo que es claro es que fue la universidad más favorecida de muy lejos por parte de la dictadura militar, y que hubo ahí una connivencia. Llegará el día que, tal como se saque a Pinochet de la lista de presidentes de Chile, porque no lo fue, llegará el día en que se saque de las fotos en el Consejo Superior de los rectores de la universidad la del rector Suet, impuesto por los militares y aceptado como un mal menor, trágica doctrina, porque la suma de males menores al final es bastante más que el mal mayor, por el cardenal Silva Enrique al hacer el nombramiento. No puedo dejar de pasar estos avisitos cada vez que vengo a esta universidad. Tuviera que hacer una clase en la educación escolar media de el periodo 70-73, borraría todos los textos, incluidos los mejores, entre los cuales están los míos, lo eliminaría y daría la película Machuca. Y nada más que eso. Y de ahí para adelante que se discuta, que el profesor haga los ejercicios, que ahí se explique, en fin. O sea, creo que hay todo un problema de metodología, pero no me puedo meter en eso porque no es mi tema. Hay que reconocer también que el sistema escolar es una parte muy reducida de lo que aprenden de la vida los niños y niñas. Hay que admitir eso hoy. En otra época era donde se aprendía todo, hoy ya no lo es. El golpe militar, y por eso todo lo que tenga que ver con esto tiene que ocupar un lugar central en el currículum. No una asignatura, no solo una asignatura, varias asignaturas, un lugar central. ¿Cómo? Me imagino en la enseñanza escolar, cuando había o cuando comienza, se hablaba de la independencia como el hecho fundante. El golpe militar es el hecho fundante de todas las generaciones, para todas las generaciones que vivían en ese momento y para las que siguen naciendo. No ha habido todavía, ha habido correcciones, pero no ha habido todavía una nueva época en la sociedad chilena. Por supuesto, hay una diferencia en el 90 para adelante con el golpe militar, pero nos rige la Constitución, lo que nos constituye, lo que nos define cómo queremos vivir. Nos rige una Constitución. Unas normas sobre salud, sobre educación, sobre cómo funcionan las regiones, sobre qué hacer con el pueblo mapuche, todas ellas heredadas de la dictadura militar. Corregidas, pero todas ellas. El modelo económico con esta forma de vida de los malls, que marca absolutamente una irrupción en la sociedad chilena, viene de ahí. Entonces, entendamos que ahí se funda o refunda otra sociedad, que es la que vivimos y que todavía no la hemos superado, no hemos refundado lo que podríamos llamar la sociedad pinochetista e incluso la sociedad post-pinochetista, que es la del régimen democrático.
no se trata solo de informar. Se trata de generar un juicio moral. A mi juicio eso es fundamental. Sin juicio moral no hay relato común. Y si no hay relato común, no hay país. Si uno decía que ya no somos independientes, y otro decía que ya no somos dependientes de la colonia, y otros decían que sí, no teníamos país. Hoy día entendamos, no tenemos un país. Entonces, el tema central de qué enseñar es que en 1973, y perdonen que lo diga así, triunfó el mal. Y el mal se impuso. Ni quiero decir que del otro lado estaba el bien, pero quiero decir que el mal se impuso. Y se impuso sin ninguna razón válida éticamente que permita decir que era bueno que se impusiera. Entonces, y cuando se me dice a mí que no es el Holocausto, mediadas las diferencias numéricas y de tamaño, es el Holocausto. Es el Holocausto. Y es también la generación de una sociedad triste, pobre. Es la destrucción de la historia del país. Tal como la independencia es el hito fundante, creador de la historia del país, constructor, este es el hito destructor. Ahí se acabó la historia de Chile. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y sobre los que la acabaron, participaron, fueron cómplices pasivos, como dice por primera vez en forma inteligente el presidente, sobre ellos tiene que haber juicio y condena. Ustedes comprenderán que hacer la diferencia, y aquí quiero entrar entonces a decir, hay tres grandes como hitos sobre los cuales hay que enseñar. Uno es el periodo que termina el 11 de septiembre y que algunos pueden ubicar que comienza en el 25, otros en el 38, otros pueden decir que es la década larga del 60. Eso es una cosa. Y sobre eso yo diría que pueden haber y deben haber, porque las hay, interpretaciones distintas y visiones distintas. Porque se dice, hay que pensar qué es lo que quería la Unidad Popular. Bueno, hay versiones distintas de lo que quería. La que tiene Joaquín no es la que yo tengo. No quería lo que él dice que quería. Pero está bien, hay gente que dice que la Unidad Popular quería esto, y hay otra gente que dice, no, no es cierto lo que usted está diciendo, lo que quería era otra cosa. Entonces ustedes se dan cuenta, ahí hay el campo posible, necesario de la discrepancia, de visiones distintas de la historia, que están mezcladas por cuestiones familiares, por ideología, por los lugares en que se nació. Bueno, es obvio. Y eso es legítimo. Y es bueno que ellas se conozcan. ¿Con qué detalle, la verdad? Que pensar que en la educación escolar se pueden conocer con demasiados detalles. No, pero uno dice, aquí hay una cuestión central. Hay un país que buscaba transformaciones en las cuales algunos no las querían, otros las querían, piensen ustedes el tema de la reforma agraria, que en esos procesos de cambio, que para algunos era fundamentalmente profundizar la democratización, para otros era
la destrucción de la propiedad, el desorden, la demagogia y la politiquería. Bueno, está bien. Esa es una sociedad en conflicto, en la cual nadie piensa que hay que matar al otro y que hay que eliminar. La frase es: por cada uno de los nuestros en el ejército que caiga, tendrán que caer 10 marxistas. Ese es el bando del general Ramírez en Temuco. Bueno, eso era. Entonces digo, en esa época no lo había, hay conflictos y por lo tanto hay visiones del conflicto distintas. Y por lo tanto lo que hay que enseñar es que el bombardeo de la moneda y el derrocamiento de un presidente es el momento en que se dice, como dirían los hermanos Karamazov, si no hay Dios, todo es permitido. Todo es permitido. Los juristas saben muy bien quien puede lo más, puede lo menos. Si usted derroca a un presidente y bombardea la moneda, entonces, ¿por qué no ponerle ratón en la vagina a la mujer? ¿Por qué no? Todo eso queda permitido. Y por eso, yo diría, hay que separarlo. Y sobre el golpe, no cabe dos visiones. No cabe dos interpretaciones. Una sola. Tiene que ser condenado porque es el mal. Porque es la destrucción de un país. Yo entiendo que hay mucha gente que no piensa así. Mientras no piense así, el país no será reconciliado y no habrá país. Tan simple como eso. Lo que se llama el programa, lo que hace la dictadura. Y sobre esto hay dos versiones y no una. Porque hay una que es la que se impone, la que dice, sí, violó los derechos humanos, pero modernizó el país. Falso, enteramente falso. Lo único que se modernizó fue el aparato represivo y el capital financiero, con la tarjeta de crédito. Todo el resto, lean por favor los datos de ese gran economista, Premio Nacional de Ciencias Sociales, de Ricardo Franz Davis, como muestra que no hay un solo indicador, uno solo, en que la dictadura de Pinochet sea mejor que al periodo anterior, en promedio, los 20 o 17 años anteriores, y el periodo posterior, que es de lejos mucho mejor. O sea, no es cierto, es una mentira. Se destruyó la economía de este país. Y se generó un modelo básicamente herencia de la dictadura, que lo que hizo fue aumentar la pobreza, aumentar la desigualdad. Chile pasó en ese periodo de ser el segundo país en igualdad en América Latina, el segundo país en desigualdad en introducción del ingreso. Y entonces, claro, lo que hay que hacer es el juicio sobre hoy. Pero dejemos eso por el momento. Entonces, otros dirán, no, la modernizó. En ningún caso, lo que se hace puede ser separado del núcleo ético. Pero entendamos, hay quienes pueden decir, modernizó la economía, mi opinión es que eso es falso, hay otros que dicen, como yo, que dicen, no, se construyó un país para generar desigualdades, como Cristian sabe, eso lo dice la OECD para el modelo educacional. Y si lo dice para el modelo educacional forma parte de un proyecto de sociedad. El modelo económico fue generado para crear desigualdades. Eso está dicho en los textos. Yo lo primero que diría es que lo que es integrable es lo que sea razonable de esa perspectiva, ¿no? Como decía San Agustín, ¿no? Una fe no razonable deja de ser fe. Pues nadie puede creer en algo si eso en que cree no es razonable creerlo. Por tanto, yo asumo que lo que pueda decir vale
para integrarlo en un proyecto educativo, de cómo reflexionar el tema del golpe y aportarlo en la medida que lo que pueda aportar la teología sea razonable, compartible por la gente razonable, sea creyente o creyente de otra religión o de otra perspectiva, ¿no? Pero la tragedia siguió persiguiéndome ahora en Chile, cuando el 11 de septiembre del 73 tuvo lugar el golpe. 3 días antes, el 8 de septiembre, un sacerdote amigo de infancia en mi ciudad de origen, en Gerona, había bautizado a mi hija en mi casa. Era el padre Joan Alsina, quien 9 días después, el 19 de septiembre, aparecería asesinado con balas de gran calibre junto a la orilla del río Mapocho, en el puente Bulnes. En medios oficiales se hizo circular que se trataba de un cura terrorista muerto en un enfrentamiento con fuerzas militares. Mucho después pudo conocerse la verdad gracias al testimonio del mismo soldado que lo había matado por orden de su capitán, quien además testificó que el cura no quiso que le vendaran los ojos antes de matarlo, pues le dijo al soldado: quiero verte de cara cuando dispares para perdonarte. Surge inevitablemente entonces la pregunta: ¿por qué los seres humanos, siendo capaces de tanta inteligencia, seguimos enfrentándonos tan selváticamente unos con otros? ¿Por qué? La cultura, lo que llamamos cultura, surgió como la forma humana de intentar superar el instinto selvático regido por la ley de la selva. Pero la historia de la misma cultura se ha visto constantemente sacudida por periodos de extrema violencia, a veces más bestia que lo que hacen las mismas bestias por instinto. Cuanta más cultura acumulamos, más peligrosa se hace la irrupción de esa violencia irracional. Y el detonante trágico ha sido siempre la voluntad de poder. El ansia de poder o su pretendida defensa termina deshumanizándonos. Construimos grandes torres de autodefensa para tener más seguridad, pero se transforman rápidamente en torres de Babel que se nos derrumban, cayendo incluso sobre nuestras inteligentes cabezas y haciendo que nadie se entienda con nadie, dispersión de lenguas, ¿no? Fin de país. Así se derrumbaron todos los imperios: el egipcio, el asirio, el mesopotámico, el griego, el romano y el otomano, e igualmente se derrumbó el Tercer Reich, Mussolini, Franco y Pinochet, como también hubo el derrumbe de las utopías modernas, representado en la caída del muro de Berlín, seguido después por la crisis capitalista en Estados Unidos y en Europa. Se derrumbó, es la perestroika socialista y la perestroika capitalista que estamos viviendo. Hay algo de fatalidad trágica en todo esto. Nos hacemos la ilusión de que podemos contrarrestar el peligro de la irrupción de la violencia irracional gracias a los equilibrios armamentistas, confiando que como a nadie le conviene apretar los botones de los misiles atómicos, nadie los apretará nunca. Y así seguimos equilibrando hacia arriba el armamentismo, sin contar con lo que ya Freud advertía el año 1930 al detectar lo que denominó impulso masoquista y sádico de muerte, el Thanatos, y que describe en su notable obra Malestar en la cultura como un instinto irreductible a la conveniencia egocéntrica del Eros. Termina el libro con estas inquietantes palabras, el último párrafo de Malestar en la cultura. El año 30. La época actual quizá merezca nuestro particular interés. Nuestros contemporáneos han llegado a tal extremo en el dominio de las fuerzas elementales que con su ayuda les sería fácil exterminarse mutuamente hasta el último hombre. Bien lo saben, y de ahí buena parte de su presente agitación, de su infelicidad y de su angustia. Solo nos queda esperar que la otra de ambas potencias celestes, el eterno Eros, despliegue sus fuerzas para vencer en la lucha con su no menos inmortal adversario, el Thanatos, el principio de muerte. Pero, ¿quién podría augurar el desenlace final? Y así termina el libro. El mal de los mecanismos selváticos y culturales
dependen de los procesos autónomos de la naturaleza y de la historia, regidos por el principio de la voluntad de poder, aunque sea camuflado culturalmente, neuróticamente, diría Freud, ¿no? La cultura como neurosis, o sea, realización neurótica, estratégica del instinto selvático frustrado en la vía corta, la vía selvática. Si fuera causa omnipotente Dios, como lo es el mundo, aunque en mucho mayor grado Dios, quizá la forma más digna del ser humano ante la tragedia del mal sería la rebelión contra Dios, tal como se expresa en las tragedias griegas, donde el héroe es tal precisamente porque se rebeló contra el destino, la moira omnipotente impuesta por los dioses. Ellos vencen y el héroe acaba su vida trágicamente. Sin embargo, es el héroe el prototipo del valor ético, precisamente porque no aceptó someterse al destino omnipotente, arbitrario de los dioses, y prefirió morir dignamente, heroicamente, y ser así arrasado por ese destino, diciéndole no a ese destino omnipotente. Ante un Dios omnipotente cabe la rebelión, como lo expresa lúcidamente, aunque sea de forma blasfema, Albert Camus, escandalizado por la tragedia del inocente atropellado. Si Dios existiera, le escupiría en la cara. Pero ese perdón no tiene nada que ver con la impunidad, no tiene absolutamente nada que ver. La mala acción cometida constituye la causa cuyo efecto penal seguirá necesariamente siempre que el sistema jurídico sea justo, puesto que en el sistema jurídico debe haber también, como en todos los procesos de la naturaleza, relación necesaria, proporcional de causa-efecto. A tal causa le sigue necesariamente tal efecto, jurídico en este caso. Y si la condena derivada de la acción causal cometida es la pena de presidio perpetuo, la condena tiene que ser cumplida, necesariamente. No hay impunidad. Sin embargo, nadie puede juzgar o condenar al otro como el malo imperdonable, puesto que no somos los buenos frente a los malos, sino que todos somos solidarios en el mismo barro, hijos de Adán, o Adán mismo, ¿no? Y dadas ciertas circunstancias, cualquiera de nosotros pudo haberla embarrado igual o peor que el otro. Perdonar es, pues, ponerse en la piel del otro, que es otro como yo. Desde esa perspectiva no corresponde el eslogan ni perdón ni olvido, que puede reflejar una antropología dualista y puritana de buenos y malos. Lo que corresponde es ni impunidad ni olvido. El olvido puede alejar de uno la conciencia de la fragilidad humana, y así podríamos volver a caer en las mismas aberraciones. Perdonar no es, pues, olvidar, sino mantener viva la conciencia compungida de lo que es capaz de hacer el ser humano, Adamá, y por tanto cada uno de nosotros, dada cierta situación. Por lo mismo, condenar al otro es condenarse a sí mismo, tal como perdonar al otro es también perdonarse a sí mismo, o sea, ponerse en la piel del otro, que es de la misma piel de uno mismo, sin olvidarlo nunca. ¿Cuál es esa piel, ese barro del cual somos todos igualmente solidarios, ¿no? Sin embargo, puede alguien haber cometido acciones aberrantes a plena conciencia de que lo eran, y en tal situación resulta imposible el perdón mientras él no reconozca su perversidad y se arrepienta de ello, asumiendo al mismo tiempo y sin disimulo las consecuencias penales que en justicia corresponden a tal acción.